¿Qué harías si la persona que más amas en este mundo te traiciona? Una pregunta difícil, ¿verdad? El amor es uno de los sentimientos más bonitos que podemos llegar a experimentar, pero una traición, uno de los más horribles. Las relaciones amorosas son un completo viaje de crestas y valles, y a veces cuando estamos en una cresta o en un valle, no medimos nuestras acciones. De eso justamente se trata el relato de esta noche, donde un suscriptor nos cuenta lo que le ocurrió a su amigo, después de tomar una decisión equivocada, cegado por la ira. Soy camionero en República Dominicana. Llevo 22 años en este oficio, recorriendo rutas que pocos se atreven a transitar. No me quejo. La paga es buena y me ha permitido darle una vida decente a mi familia. En los años 90, cuando la economía era un poco más favorable, incluso logré comprar un terreno y construir la casa en la que vivimos. Pero no estoy aquí para hablarles de mi éxito, sino de un viaje que lo cambió todo. Era 1998, un año que recordaré para siempre. Mi rutina en ese entonces era intensa. 2 días de trabajo y un día de descanso. Aunque nuestro país es pequeño, a veces teníamos que cruzar la frontera con Haití para llevar mercancía. Era un trayecto largo, pero siempre contaba con la compañía de Miguel, mi compañero de ruta durante casi una década. Miguel era de esos tipos que siempre tenían una sonrisa en el rostro, un hombre afable con quien podías contar para cualquier cosa. Pero esa semana algo en él había cambiado. Lo noté distante, casi ausente, y su semblante reflejaba un peso que no había visto en él antes. La primera vez que lo noté, decidí dejarlo pasar, pensando que tal vez era solo un mal día. Pero cuando ese comportamiento se extendió durante días, supe que algo andaba mal. El día en el que todo comenzó, teníamos programado un viaje hacia Haití. Era una ruta que habíamos recorrido muchas veces, pero esta vez el ambiente en la cabina del camión era bastante diferente. El silencio entre nosotros se volvió incómodo, así que finalmente decidí hablar. Miguel, te noto raro. ¿Qué pasa, amigo? Le pregunté esperando que me confirmara lo que lo estaba atormentando. Miguel se quedó en silencio durante unos segundos con la mirada fija en la carretera. Finalmente suspiró y empezó a contarme lo que lo había estado consumiendo por dentro. El otro día, cuando llegué a casa, encontré a mi esposa con mi mejor amigo, dijo, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Las palabras de Miguel me golpearon como un martillo. No sabía qué decir. Era una tradición en toda regla, y lo peor de todo es que él confiaba ciegamente en ambos. Su amigo incluso vivía en su casa porque no tenía dónde ir. Lo enfrenté, continuó Miguel. Les dije que se largaran de mi casa, pero no pasó a mayores. Pero el dolor, ese dolor no se va. Lo único que pude decir fue, oye amigo, entiendo lo difícil que es esto, pero creo que tienes que darle tiempo. El tiempo cura las heridas, eso es lo que dicen. Tienes que ser fuerte, amigo. Miguel asintió, pero sus ojos mostraban que mis palabras no habían calado. Después de unos minutos de silencio, finalmente me dijo lo que realmente tenía en mente. ¿Sabes? Quiero vengarme. Necesito hacerles pagar por lo que me hicieron. Tengo una foto de cada uno de ellos, y quiero que me las lleves a un curandero en Haití. Quiero ponerles un trabajo. Al escuchar eso, sentí un escalofrío recorrerme. Siempre he sido un hombre de fe, criado en la iglesia por mi abuela. Sabía que meterme en esas cosas solo podía traer desgracias. Le advertí que no era el camino correcto, que lo mejor sería darle tiempo al asunto, perdonar y seguir adelante. Pero Miguel estaba decidido. Me miró con una determinación que nunca antes había visto en él, y dijo, voy a hacerlo, con o sin tu ayuda. Si no me llevas ahí, iré solo. Me vi en una encrucijada. Sabía que lo que Miguel planeaba no traería nada bueno,
pero también sabía que no podría detenerlo. Al final, accedí. Está bien, amigo, te llevaré, pero no entraré contigo, ¿de acuerdo? Yo te esperaré en el camión. Y así comenzó el viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. El camino hacia la frontera se extendía frente a nosotros como una línea interminable. A pesar de que había hecho ese viaje numerosas veces, esta vez todo se sentía diferente. La carga en el camión pesaba menos que lo que llevaba en mi conciencia. Miguel, sentado a mi lado, no dejaba de observar el paisaje a través de la ventana, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Sabía que no debía llevarlo a ese lugar. Sabía que al hacerlo, estaba llevándolo a abrir una puerta que nunca debería ser abierta. Pero, ¿qué podía hacer? Miguel era un hombre terco, y una vez que tomaba una decisión, no había manera de hacerlo cambiar de opinión. Así que solo conduje en silencio, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y las sombras se alargaban en el horizonte. Llegamos a la frontera al anochecer. La pequeña caseta de aduanas estaba apenas iluminada por un par de faroles viejos, y el guardia de turno, un hombre de aspecto cansado, apenas levantó la vista para mirarnos cuando pasamos. El cruce fue rutinario, sin contratiempos, pero la tensión en el aire era palpable. «Estamos cerca», dijo Miguel rompiendo finalmente el silencio. Yo asentí sin decir nada. Sabía que una vez cruzáramos esa línea, ya no habría marcha atrás. El lugar al que íbamos no era uno de esos lugares turísticos que aparecían en las guías de viaje. Era un sitio que solo aquellos que sabían lo que buscaban visitaban. Y lo que Miguel buscaba no era algo que yo pudiera comprender del todo. Finalmente, después de conducir por caminos polvorientos y mal señalizados, llegamos a un pequeño pueblo al otro lado de la frontera. Era un lugar que parecía atrapado en el tiempo, con casas de madera en ruinas y calles de tierra. El viento soplaba, levantando polvo a nuestro alrededor, y todo el lugar estaba envuelto en un silencio inquietante. Miguel me indicó que me detuviera frente a una casa vieja y deteriorada. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y la puerta de entrada parecía haber sido reemplazada varias veces, dejando marcas en la madera. No había luces encendidas, pero se veía una fila de personas esperando afuera, como si estuvieran esperando entrar a un lugar muy demandado. «Espérame aquí», dijo Miguel mientras bajaba del camión. Su voz era firme y decidida. No era el mismo hombre que había subido al camión conmigo esa mañana. Lo observé mientras se unía a la fila. Las personas que estaban allí parecían cansadas, desesperadas. Algunos se movían de un lado a otro. Otros simplemente miraban al suelo con la esperanza vacía reflejada en sus rostros. Sentí una opresión en el pecho al verlo caminar hacia esa casa. Quería gritarle que se detuviera, que regresara al camión, que dejara todo atrás y que volviera a casa. Pero no lo hice. Pasaron unos 40 minutos. Durante ese tiempo yo solo me quedé en el camión, mirando hacia la casa de vez en cuando. Cada minuto que pasaba sentía que algo se acercaba, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, esperando. Finalmente Miguel salió. Su rostro había cambiado. Ya no era el hombre abatido que había entrado en esa casa. Ahora, una sonrisa torcida cruzaba sus labios, y sus ojos brillaban con una extraña intensidad. «¿Y todo bien?», le pregunté, sabiendo que la respuesta no sería lo que quería escuchar. «Sí, ahora me siento mejor», respondió subiendo al camión. «Ya no necesito más sermones». Y con eso nos dirigimos a cumplir con nuestro trabajo, dejando atrás ese pueblo, pero llevándonos con nosotros algo mucho más oscuro. Los días que siguieron al viaje a Haití fueron extraños, casi irreales. Miguel volvió a su rutina de trabajo, pero algo en él seguía cambiando, algo que no podía ignorar. Su semblante ya no era el de un hombre abatido, pero tampoco el de alguien que hubiera encontrado la paz.
En cambio, parecía cargado de una energía inquietante, como si algo dentro de él estuviera siempre al borde de desbordarse. No hablaba mucho y cuando lo hacía, sus palabras eran breves y cortantes. Evitaba el contacto visual y la sonrisa que había mostrado después de salir de esa casa se había desvanecido por completo. Ahora, su rostro mostraba una expresión de cansancio permanente, como si estuviera librando una batalla interna de la que no podía escapar. Empezaron a pasar cosas extrañas, nada demasiado obvio, pero suficientes como para hacerme sentir incómodo. A veces, al estar en el camión, sentía como si hubiera algo más con nosotros, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, acechando entre las sombras. Otras veces, al llegar a nuestra base después de un largo viaje, encontraba a Miguel dormido en la cabina del camión, sudando y murmurando palabras ininteligibles. No podía evitar preguntarle si todo estaba relacionado con lo que había hecho en ese lugar. Una noche, después de un largo día de trabajo, Miguel se quedó más tiempo de lo habitual en la base. Yo estaba terminando de revisar los papeles del día, cuando lo vi sentado solo en una de las mesas, con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué, preocupado. «Oye, ¿está todo bien?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Miguel levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me estremeció. Eran los ojos de alguien que había visto algo que no podía entender, algo que lo había marcado profundamente. No puedo dormir. Hay algo que no me deja en paz. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que esto estaba relacionado con lo que había hecho en Haití, pero no sabía cómo ayudarlo. Le sugerí que buscara ayuda, que hablara con alguien que pudiera guiarlo, pero él solo negó con la cabeza. Creo que es tarde para eso. Solo ora por mí, si puedes, ¿de acuerdo? Yo lo dejé solo esa noche, pero no pude sacarlo de mi mente. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, algo que no entendía del todo. Intenté rezar por él, por supuesto, justo como me había pedido, pero cada vez que lo hacía, una sensación de angustia me invadía, como si supiera que mis oraciones no serían suficientes para salvarlo. El tiempo pasaba, la situación no mejoraba. De hecho, empeoraba a un ritmo alarmante. Miguel se volvió cada vez más errático, más distante, y parecía estar siempre al borde del colapso. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban hundidos, rodeados de ojeras profundas como si hubiera dormido en días. Llegaba tarde al trabajo, cuando llegaba, y su comportamiento había comenzado a preocupar a todos en la base. Algunos compañeros murmuraban entre ellos, especulando sobre lo que le podría estar pasando, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Había un aura alrededor de Miguel que repelía cualquier intento de acercamiento. Yo, por mi parte, seguí tratando de ayudarlo de la única manera que sabía, rezando. Pero incluso mis oraciones se sentían vacías e inútiles. Cada vez que intentaba hablar con él, me encontraba con un muro, una barrera invisible que lo mantenía encerrado en su propio tormento. Había algo más grande, más oscuro, algo que lo estaba consumiendo desde adentro. Una noche, después de un día particularmente agotador, Miguel se acercó a mí en el estacionamiento de la base. Estaba sudando a pesar de que la noche era fresca y sus manos temblaban. Me miró con una desesperación que nunca había visto en él. «No puedo más», dijo. Esa cosa no me deja en paz. Escucho su voz todo el tiempo. Me dice que haga cosas horribles». Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que Miguel estaba al borde del abismo y no sabía cómo detener su caída. «Amigo, tienes que perdonar», le dije, intentando hacer que entrara en razón.
Esa es la única manera que podrás encontrar un poco de paz. Perdona y deja todo atrás. Pero él solo sacudió la cabeza, como si esas palabras no tuvieran sentido para él. Es tarde para eso, repitió. Ya no hay vuelta atrás. Esa fue la última vez que hablé con Miguel. Después de esa noche, todo se precipitó hacia el desastre. Al lunes siguiente llegué como siempre a la base. Estaba cansado, pero no más de lo habitual. Al entrar, vi a la recepcionista llorando en su escritorio, con la cara enterrada en sus manos. Me acerqué preocupado. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté, temiendo la respuesta. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. Y ahí me dijo unas palabras que hicieron que todo mi mundo se colapsara. Miguel se había quitado la vida. Y no solo eso, se llevó consigo a su expareja. Las palabras me golpearon como una bofetada. Sabía que Miguel estaba mal, pero nunca pensé que llegaría a tal extremo. Nunca pensé que sería capaz de algo así. Yo me quedé parado en la recepción, inmóvil. Mi mente intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. Las imágenes de los últimos días pasaron por mi cabeza como una película en cámara lenta. Miguel pidiéndome que lo llevara a Haití. La fila frente a la casa del brujo. Su sonrisa torcida al salir de allí. Un descenso en la oscuridad. Finalmente entendí lo que había sucedido. Al buscar venganza, Miguel había desatado algo que no podía controlar. En lugar de encontrar alivio, había atraído una oscuridad que lo había consumido por completo. La maldición que había desatado lo había destruido, y en su desesperación, arrastró a otros con él. Yo nunca olvidaré a Miguel, ni mucho menos la lección que aprendí de su tragedia. El lado oscuro nunca es la solución para nuestros problemas. A veces, lo único que podemos hacer es perdonar, incluso cuando todo parece imposible, porque de lo contrario, corremos el riesgo de perderlo todo, justo como le sucedió a Miguel. Solamente espero que sigan mi consejo. Es mejor perdonar o darle tiempo al asunto, antes que involucrarte con fuerzas que no conoces ni entiendes. Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Lo que les voy a contar sucedió hace solo unas semanas. Todavía me cuesta procesar lo que viví, y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese autobús. Trabajo como conductor de autobuses urbanos en la Ciudad de México, y lo hago desde hace más de 15 años. Mi nombre es Andrés. Mi turno nocturno siempre ha sido tranquilo, al menos hasta esa noche. Todo comenzó como un día normal. Hacía frío y la ciudad parecía estar más vacía de lo usual. Eran las 11:30 p.m. y me preparaba para el último recorrido de la noche. La ruta que seguía pasaba por barrios alejados y en su mayoría deshabitados a esas horas. Lo que más me gustaba de esos viajes nocturnos era el silencio. Después de un día lleno de tráfico y gente, conducir en la noche me daba una sensación de paz. Al principio todo fue normal. Subieron algunos pasajeros en las primeras paradas, la mayoría trabajadores que volvían a casa después de un largo día de trabajo. Nadie hablaba mucho y el autobús avanzaba por las calles vacías. Después de la mitad del recorrido, solo quedaban 3 personas. Un hombre mayor que se bajaría pronto, un joven con audífonos y un hombre de traje que parecía estar dormido. Cuando llegué a la parada donde el hombre mayor solía bajarse, algo inusual ocurrió. Normalmente él se levantaba antes de que yo frenara, siempre listo para bajar, pero esa noche no lo hizo. Pensé que quizás se había quedado dormido, así que giré un poco su cuerpo y lo llamé suavemente. «Oiga, señor, ya llegamos a su parada.
El hombre no respondió. Me levanté del asiento y me arqué. Estaba sentado, mirando fijamente hacia adelante, pero sus ojos parecían vacíos, como si no estuvieran realmente allí. Yo me estremecí. Toqué su hombro, pero no reaccionó. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Sus manos estaban frías, demasiado frías. Me alejé un paso. El autobús comenzó a moverse lentamente hacia un lado. Recordé que no había puesto el freno de mano. Regresé rápidamente al asiento del conductor y ajusté el freno. Cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba en su asiento. Lo busqué por todo el autobús, pero no había rastro de él. Solo estaban el joven y el hombre de traje. Con el corazón acelerado, decidí seguir adelante. Intenté no pensar en lo que acababa de suceder, convenciéndome de que tal vez el hombre se había bajado mientras yo no miraba, aunque sabía dentro de mí que eso era imposible. El silencio en el autobús se volvió opresivo, y cada crujido del vehículo parecía resonar más fuerte de lo habitual. La joven se bajó en su parada, dejando solo al hombre de traje y a mí. La ruta continuaba por una zona industrial, y luego hacia un pequeño barrio al final del recorrido. En ese tramo, la carretera se volvía oscura, rodeada de árboles y fábricas abandonadas. Siempre me ponía nervioso ese tramo, pero esa noche fue peor. Mientras conducía, comencé a escuchar un murmullo bajo, como si alguien hablara en voz baja. Giré la cabeza hacia atrás y vi al hombre de traje. Estaba de pie en medio del pasillo, murmurando palabras ininteligibles. No había visto cuándo se levantó, susurrando algo mientras miraba por la ventana. Pero fuera no había nada, solo oscuridad. Intenté hablarle, pero fue en vano. Mi piel se erizó cuando noté que sus labios se movían más rápidos, como si estuviera rezando o invocando algo. De repente, todo el autobús se llenó de un frío intenso, un frío que no correspondía a la noche normal. Sentí que algo andaba muy mal, pero lo peor llegó cuando intenté detener el autobús en la última parada. Aunque presioné el freno, el autobús no se detenía. La máquina seguía avanzando por la carretera vacía, y en ese momento el hombre de traje comenzó a reírse. No era una risa normal, sino una carcajada distorsionada, casi inhumana. Miré al retrovisor y lo vi. Ya no era el mismo hombre. Su rostro se había desfigurado como si fuera una sombra con ojos brillantes que me observaban con una mezcla de odio y diversión. Intenté girar el volante, pero no respondía. Estaba atrapado en un pasillo con ruedas. Finalmente, el autobús se detuvo abruptamente. Sentí un golpe y me di cuenta de que estábamos en medio de la nada, en un tramo de carretera donde ni siquiera las luces de la ciudad alcanzaban. Me giré lentamente y el hombre de traje ya no estaba. Solo quedaba el eco de su risa resonando en mi cabeza. Salí del autobús temblando, sin saber cómo habíamos llegado hasta allí. Cuando volví a entrar para revisar, el vehículo estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie a bordo. Tomé mi celular para pedir ayuda, pero no había señal. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente llegó otro autobús de la compañía para ayudarme, me dijeron que nadie había visto a ningún pasajero abordar mi autobús esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, siento que alguien me observa desde las sombras, y cada noche al cerrar los ojos, escucho esa risa de nuevo, recordándome que lo que ocurrió esa noche no fue un sueño. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente.
Mi nombre es Santiago y hace unos meses comencé a trabajar como guardia de seguridad nocturno en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. El trabajo no era el más emocionante, pero pagaba bien y me permitía seguir con mis estudios durante el día. No tenía muchas opciones, así que acepté sin pensarlo mucho. El almacén había sido una fábrica textil en los años 80, pero cerró de repente tras un incendio que destruyó gran parte de las instalaciones. Las autoridades declararon el edificio como seguro, y una empresa lo compró para convertirlo en un almacén de mercancías. Mi trabajo consistía en hacer rondas por la noche, asegurándome de que todo estuviera en orden y de que nadie intentara robar nada. Al principio todo parecía normal. El edificio estaba en un estado lamentable, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. El lugar tenía ese olor a humedad característico de los lugares abandonados, pero me acostumbré rápido. Mi rutina era sencilla. Llegaba a las 10 de la noche, recorría los pasillos con una linterna, me aseguraba de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas, y luego me sentaba en la pequeña cabina de seguridad, donde me mantenía despierto viendo videos en mi teléfono o leyendo. Pasaron varias semanas sin ningún incidente. Sin embargo, una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido que provenía de la zona más antigua del almacén, donde el incendio había dejado su marca más profunda. Era un sonido sordo, como si algo hubiera caído desde una altura considerable. No le di mucha importancia. Pensé que quizás algún animal había entrado y derribado algo. Aún así, decidí investigar. Caminé hacia la zona con mi linterna, iluminando los escombros y las viejas máquinas oxidadas que aún quedaban allí. No encontré nada fuera de lo común, pero mientras me daba la vuelta para regresar a la cabina, sentí una brisa fría que no debería estar allí. No había ventanas abiertas ni puertas, pero el aire se volvió helado de repente. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero decidí ignorarlo. Solo son imaginaciones, me dije a mí mismo. Las noches siguientes fueron más inquietantes. Comencé a escuchar ruidos con más frecuencia, pero esta vez eran más claros. Pasos, susurros, como si alguien estuviera caminando a mi alrededor. Empecé a sentir una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Mi linterna comenzaba a parpadear sin razón aparente, y sentía que el tiempo se detenía en ciertas horas del almacén. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad en la cabina, vi algo que me dejó helado. En una de las pantallas, en la esquina más oscura del almacén, apareció una figura. Era una sombra oscura, casi indistinguible, pero estaba allí, moviéndose lentamente. No podía ser un ladrón. El lugar estaba completamente cerrado. Aterrado, tomé mi linterna y corrí hacia esa parte del almacén. Pero cuando llegué, no había nadie. Solo un frío intenso y esa sensación de que algo me observaba desde las sombras. Decidí investigar un poco más sobre la historia del almacén. Había rumores entre los trabajadores anteriores sobre lo que realmente sucedió durante el incendio. Se decía que varios empleados murieron atrapados en el fuego y que algunos de sus cuerpos nunca fueron recuperados. Otros hablaban de una trabajadora que había desaparecido antes del incendio. Una mujer joven que supuestamente había tenido problemas con el dueño de la fábrica. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos empleados, pero después de lo que vi, no podía dejar de pensar que, tal vez, había algo de verdad en esos rumores. Las noches siguientes fueron un verdadero tormento. La figura oscura aparecía con más frecuencia en las cámaras, siempre en el mismo lugar. Cada vez que iba a investigar, no encontraba nada. Comencé a perder el sueño, siempre alerta, esperando que algo más sucediera. Finalmente,
Una noche, mientras revisaba una de las oficinas antiguas del almacén, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El pánico me invadió. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. Y entonces lo escuché. Era un susurro, tan bajo que apenas podía entenderlo. «No debiste venir aquí», decía. El aire se volvió irrespirable y comencé a sentir que algo se acercaba a mí. Una presencia oscura que se hacía cada vez más fuerte. No recuerdo cómo logré abrir la puerta y salir corriendo del almacén. Mis manos temblaban y mi corazón latía tan rápido que pensé que no iba a lograrlo. Nunca había sentido tanto terror en mi vida. Abandoné mi turno esa noche y nunca volví. Renuncié al trabajo al día siguiente y me mudé lejos de la ciudad. Pero incluso ahora, meses después, a veces tengo pesadillas en las que estoy dando vueltas en ese almacén. Y esa figura oscura me sigue, siempre al acecho, siempre observándome desde las sombras. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Lo que van a escuchar a continuación es un relato enviado por uno de nuestros suscriptores, quien vivió esta aterradora experiencia una noche fría de noviembre, en medio de la nada. Créanme cuando les digo que, a veces, la carretera guarda secretos que es mejor no descubrir. Desde niño, siempre tuve una fascinación por los caminos largos, las carreteras interminables que se estiraban como serpientes de asfalto hacia el horizonte. Crecí en un pequeño pueblo al sur de México, rodeado de montañas y ríos, donde los días eran calurosos y las noches traían consigo un frío que calaba hasta los huesos. Mi padre era un hombre sencillo, un campesino que se ganaba la vida cultivando maíz y frijol, pero siempre admiré a mi tío, un trailero curtido por el sol, que manejaba esas enormes máquinas de metal que me parecían bestias mitológicas. Cada vez que llegaba al pueblo con su camión, me acercaba a él y le pedía que me contara alguna de sus historias de carretera, y él, con una sonrisa, siempre tenía alguna aventura para compartir. Fue esa admiración lo que me llevó a convertirme en lo que soy hoy, un trailero. No puedo decir que mi vida ha sido fácil. Pasar días y noches en la carretera, lejos de la familia, con la única compañía del motor del camión y de la radio, puede ser solitario, pero siempre he encontrado una extraña paz en la soledad. Es en esos momentos de quietud, cuando la carretera se alarga frente a mí y el cielo se tiñe de negro, que he sentido más vivo que nunca. Pero hay una parte de la vida en la carretera que pocos mencionan. Hay cosas que los viejos traileros susurran en las gasolineras y en los restaurantes de carretera, cosas que no salen a la luz del día, cosas que, hasta hace poco, creía que eran simples leyendas, historias para asustar a los novatos. Pero la verdad es que algunas de esas historias son reales, y yo soy testigo de ello. Era una noche fría de noviembre cuando me encontré con él. Venía de un largo viaje desde el norte, transportando mercancía hacia el sur. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba la carretera con una luz pálida y fantasmal. Había conducido durante horas, y aunque estaba cansado, decidí seguir adelante hasta llegar al próximo pueblo, donde planeaba descansar. Conforme avanzaba, la carretera se tornaba cada vez más desolada. Los árboles altos y frondosos bordeaban el camino, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida bajo la luz de la luna. El reloj marcaba la medianoche cuando lo vi. Al principio pensé que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. A lo lejos, vi algo colgando de un árbol al borde de la carretera. Reduje la velocidad, intrigado. Con cada metro que me acercaba, la figura se hacía más clara. Era un hombre colgado del cuello, suspendido por una cuerda vieja y raída, que se balanceaba suavemente con la brisa nocturna. «¿Qué demonios?», murmuré,
incapaz de apartar la vista. Detuve el camión a un lado de la carretera, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué debía hacer? Estaba en medio de la nada, y el sentido común me decía que siguiera adelante, que no me involucrara, pero había algo en esa escena que no me dejaba tranquilo. Apagué el motor y bajé del camión, dejando las luces encendidas. El aire frío golpeó mi rostro mientras caminaba hacia el árbol. A medida que me acercaba, podía ver los detalles del hombre colgado. Era un hombre joven de unos 30 años, con la ropa desgarrada y el rostro pálido, casi cadavérico. La cuerda alrededor de su cuello estaba tan apretada que parecía haber cortado la circulación de su piel. Pero lo más perturbador era la expresión en su rostro. No había terror, no había dolor, solo una calma inquietante, como si estuviera en paz con su destino. Me detuve a unos metros del árbol, sin saber qué hacer. Mi mente estaba en blanco. Una mezcla de miedo e incredulidad me invadía. Entonces, sucedió algo que nunca podré olvidar. Parpadeé y el hombre desapareció. Un segundo estaba allí, colgando frente a mí, y al siguiente, solo quedaba el árbol, solitario y desnudo bajo la luz de la luna. Me froté los ojos, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, el hombre ya no estaba. Sin embargo, en la corteza del árbol, justo donde antes estaba la cuerda, había marcas profundas, como si algo la hubiera cortado de un tajo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien, algo muy mal, sin pensarlo dos veces. Di media vuelta y corrí de regreso al camión. Subí rápidamente, encendí el motor y aceleré, dejando atrás el árbol y su oscuro secreto. Durante los días siguientes no pude sacarme de la cabeza lo que había visto. La imagen de aquel hombre colgado me perseguía incluso en mis sueños. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, convencido de que él estaba allí, observándome desde las sombras. No puede ser real, me repetía una y otra vez, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi cansancio, una alucinación causada por las horas al volante. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sabía que lo que había visto era real. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado. ¿Quién me creería? Pero cuanto más trataba de olvidar, más presente se hacía en mi mente. Cada vez que tomaba la carretera, mis ojos buscaban inconscientemente el árbol donde lo había visto, pero nunca más lo encontré. Hasta que, un día, todo cambió. Estaba en otra ruta, días después, cuando paré en una gasolinera para descansar. Mientras llenaba el tanque, escuché a un par de viejos traileros hablando cerca de mí. No pude evitar escuchar su conversación. Dicen que lo vieron de nuevo, decía uno, su voz baja y llena de misterio. ¿A quién?, preguntó el otro. Al hombre colgado. Algunos traileros han visto su sombra en la carretera, cerca de ese árbol maldito. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser que más personas lo hubieran visto? Me acerqué un poco más, fingiendo revisar las llantas de mi camión. ¿Crees que sea el mismo?, continuó el segundo trailero. No lo sé, pero dicen que su espíritu no puede descansar, que cada vez que alguien lo ve, está buscando ayuda para liberarse. ¿Liberarse de qué? De la maldición. Dicen que el hombre fue colgado injustamente, acusado de un crimen que no cometió. Su alma quedó atrapada, y ahora busca a alguien que pueda liberarlo de su tormento eterno. Las palabras del viejo trailero resonaron en mi cabeza mientras volvía a subir al camión. Podría ser cierto. Era posible que aquel hombre que vi estuviera buscando ayuda. No pude dejar de pensar en lo que había escuchado. Si lo que decían era cierto, tal vez había algo que yo pudiera hacer. Tal vez, solo tal vez, podía ayudar a liberar su alma. Pasaron algunos días antes de que finalmente decidiera regresar al lugar donde lo había visto. Sabía que era una locura, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a hacerlo. Algo que me decía que debía enfrentar lo que había visto.
aunque me aterrara. Esa noche, tomé la misma ruta que había tomado aquella primera vez. La carretera estaba tan desierta como la recordaba, y el frío de la noche se colaba por las rendijas de la cabina. Conforme me acercaba al lugar, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Las luces del camión iluminaron el camino, revelando las sombras de los árboles que se alzaban como guardianes oscuros a ambos lados de la carretera. Y entonces lo vi, el árbol. Me detuve en el mismo lugar donde lo había hecho aquella noche, con las manos temblando ligeramente sobre el volante. El árbol estaba allí, pero esta vez no había nadie colgado de él. Sin embargo, las marcas en la corteza seguían siendo visibles, como si la cuerda que lo había sostenido hubiera dejado una cicatriz imborrable. Bajé del camión, mi respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío. Me acerqué al árbol, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que no podía irme sin intentar hacer algo. «Si estás aquí», murmuré, mi voz apenas un susurro. «Si necesitas ayuda, dímelo». El viento sopló entre las ramas del árbol, produciendo un sonido que me puso los pelos de punta. Por un momento, todo estuvo en silencio, y pensé que no había nada más que hacer. Pero entonces, algo sucedió. Las ramas del árbol comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible las agitara. Y entonces, lo vi. Una sombra, una figura oscura que emergía del tronco del árbol, tomando forma ante mis ojos. Era él, el hombre colgado, pero esta vez no estaba suspendido por la cuerda. «Dios mío», murmuré, dando un paso atrás, pero mis pies parecían clavados en el suelo. La figura se materializó por completo, su rostro pálido e inexpresivo, igual que la primera vez que lo vi, pero ahora había algo diferente en su mirada, como si su presencia estuviera cargada de un propósito oscuro, una desesperación profunda. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz temblando mientras trataba de mantener la calma. «¿Por qué me has seguido?». La sombra no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, observándome con esos ojos vacíos, llenos de una tristeza que parecía eterna. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando encontrar alguna explicación, algo que pudiera hacer para liberarme de esa presencia. De repente, la sombra levantó una mano, señalando hacia el suelo, justo a los pies del árbol. Seguí su gesto y, aunque la oscuridad era densa, pude distinguir algo en el suelo. Una cuerda, vieja y rota, yacía allí, como un testigo mudo de los hechos terribles que habían sucedido en ese lugar. Me acerqué lentamente, con una mezcla de terror y curiosidad. Al agacharme para tocar la cuerda, sentí una presencia detrás de mí, una opresión en el aire que me hizo girar bruscamente. Pero no había nadie. La sombra había desaparecido. Con las manos temblorosas recogí la cuerda. Estaba fría al tacto, como si el hielo la hubiera impregnado. Mientras la sostenía, una serie de imágenes comenzaron a fluir en mi mente, como si la cuerda me transmitiera la historia del hombre que había muerto allí. Vi un pueblo pequeño, casas de adobe y calles de tierra. Vi al hombre joven y fuerte, pero también vi cómo lo capturaban, cómo lo acusaban de un crimen que no había cometido. Lo vi siendo arrastrado hasta el árbol. Vi el miedo en sus ojos cuando le colocaron la cuerda alrededor del cuello. Vi la injusticia, el odio en los rostros de quienes lo condenaban. Y finalmente, vi cómo su vida se extinguía, mientras su cuerpo se balanceaba en el aire, hasta quedar inerte. No era culpable, susurré, sintiendo una oleada de tristeza y compasión por el hombre. Lo mataron por algo que no hizo. La cuerda se sintió más pesada en mis manos, como si las emociones del hombre colgado se transfirieran a través de ella. Era como si su espíritu estuviera atrapado en ese objeto, incapaz de descansar, condenado a vagar por la eternidad. «Tengo que liberarte», dije, aunque no sabía cómo hacerlo.
Recordé las palabras de los viejos traileros en la gasolinera. Decían que el hombre buscaba a alguien que pudiera romper la maldición, alguien que pudiera darle paz. Pero, ¿cómo podía hacerlo yo, un simple trailero? Con la cuerda aún en mis manos, me acerqué al árbol. Las marcas en la corteza parecían más profundas ahora, como si la presencia del hombre colgado hubiera dejado una cicatriz imborrable en la madera. Sin saber qué más hacer, envolví la cuerda alrededor del árbol, tratando de devolverla al lugar donde había estado. Que esta cuerda no tenga más poder sobre ti, dije en voz alta, con la esperanza de que mis palabras pudieran significar algo, que tu alma encuentre la paz que merece. Al terminar de atar la cuerda, retrocedí unos pasos, esperando que algo sucediera. Durante unos segundos, no pasó nada. El viento seguía soplando suavemente entre las ramas, y la noche permanecía en un silencio sepulcral. Pero entonces, una luz suave comenzó a emanar del árbol, una luz cálida y reconfortante que envolvió la cuerda. La sombra del hombre apareció nuevamente, pero esta vez, su rostro ya no mostraba la misma tristeza, ni el mismo vacío. En su lugar, había una expresión de alivio, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscaba. Gracias, escuché, aunque no estaba seguro de si las palabras vinieron de él o si simplemente resonaron en mi mente. La figura se desvaneció lentamente y la luz que emanaba del árbol se extinguió, dejando todo en la oscuridad nuevamente. Pero ahora, la noche no parecía tan aterradora. El aire se sentía más ligero, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Me quedé allí por unos minutos, procesando lo que acababa de suceder. Sabía que no podría explicarlo a nadie, que lo que había vivido no era algo que se pudiera compartir sin que me tomaran por loco. Pero también sabía que había hecho lo correcto. El hombre colgado finalmente había encontrado su descanso, y yo había sido testigo de ello. Cuando regresé al camión, sentí una extraña sensación de calma, una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Arranqué el motor y tomé el camino de regreso, con la certeza de que nunca olvidaría esa noche. Pasaron los años, y aunque las rutas seguían siendo las mismas, mi perspectiva de la carretera cambió para siempre. Cada vez que pasaba cerca de aquel árbol, me detenía un momento, no para buscar al hombre colgado, sino para rendir homenaje a su memoria. La cuerda ya no estaba allí, y las marcas en la corteza se habían desvanecido con el tiempo, pero en mi mente, la imagen de aquel encuentro permanecía tan viva como el primer día. Nunca volví a hablar de lo que vi aquella noche, pero en el fondo de mi corazón, sabía que había hecho algo importante. Sabía que había ayudado a liberar un alma atrapada en el tormento, y eso era suficiente para mí. La vida en la carretera continuó, con sus altibajos, sus peligros y sus recompensas, pero cada vez que la luna llena iluminaba el camino, recordaba al hombre colgado y su historia, y me aseguraba de no olvidar que, a veces, los fantasmas de la carretera no buscan asustarnos, sino que, en su dolor, solo buscan encontrar la paz. Continuamos con otro relato titulado Último peaje. Esta historia nos lleva a una carretera desolada, un desvío que nadie debería tomar, y una caseta de peaje que guarda un oscuro secreto. Acompáñenme en este viaje hacia lo desconocido, donde el costo de pasar podría ser más alto de lo que imaginan. Prepárense para descubrir qué sucede cuando un trailero se enfrenta a su último peaje en una carretera que parece salida del mismísimo infierno. Ser trailero es un trabajo solitario, con largas jornadas en la carretera, lejos de la familia y los amigos. Aunque he pasado muchas horas al volante, nunca me he acostumbrado a la soledad. Siempre he tenido una rutina que me mantiene ocupado, con la música en la radio o charlas por el CB con otros camioneros,
para evitar que la mente se desvíe hacia esos lugares oscuros de los que es difícil salir. Vengo de una familia humilde. Mi padre también fue camionero y siempre decía que la carretera es una escuela dura pero justa. Me enseñó a respetarla, a no subestimarla, porque en cualquier momento puede volverse en tu contra. A lo largo de los años he visto cosas en la carretera que me han hecho cuestionar la realidad, pero lo que me ocurrió aquella noche, en esa caseta de peaje abandonada, es algo que nunca podré olvidar. Era una noche oscura, sin luna, y la neblina se arrastraba por la carretera como un espectro pálido. Tenía un viaje largo por delante, cruzando varios estados, y estaba decidido a llegar a mi destino sin hacer muchas paradas. Había salido temprano de la Ciudad de México, y ya llevaba varias horas conduciendo, cuando noté que el GPS me indicaba un desvío por una ruta menos transitada. No era la primera vez que el GPS me llevaba por caminos desconocidos, pero algo en mi interior me dijo que esta vez debía haberme mantenido en la ruta original. Ignoré la sensación, pensando que era solo cansancio. No quería perder tiempo, así que tomé el desvío. El camino era más estrecho y la neblina se hacía más densa, obligándome a reducir la velocidad. Después de unos kilómetros vi una caseta de peaje a lo lejos. Era pequeña y parecía estar abandonada. La pintura estaba descascarada, y las luces que alguna vez habrán iluminado la estructura parpadeaban débilmente. ¿Qué hace una caseta aquí, en medio de la nada?, me pregunté en voz alta. A medida que me acercaba, noté que no había ningún otro vehículo, ni personal en la caseta. Solo la barrera bajada y una pequeña cabina oscura. Reduje la velocidad y me detuve frente a la barrera. Al hacerlo, una máquina vieja y oxidada emitió un ruido chirriante, y de la ranura salió un boleto en blanco. Lo tomé, sin saber qué pensar, y de repente, la barrera se levantó lentamente, permitiéndome pasar. «Qué raro», murmuré, pero continué conduciendo. No le di más importancia en ese momento, aunque una sensación de incomodidad comenzó a asentarse en el fondo de mi mente. Mientras avanzaba por la carretera, noté que el paisaje parecía cambiar. Los árboles que bordeaban el camino se veían distorsionados, como si estuviera mirando a través de un espejo empañado. La radio comenzó a fallar, emitiendo estática y fragmentos de voces que no podía entender. «¿Qué demonios está pasando aquí?», dije, tratando de sintonizar alguna estación, pero solo conseguí ruido blanco. Decidí apagar la radio y concentrarme en la carretera, pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía todo. Las señales de tránsito estaban en blanco, sin letras ni números. No había marcas en el asfalto, y la neblina parecía volverse más densa, casi sólida, como si estuviera conduciendo a través de una pared de humo. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Pensé que tal vez me había desviado demasiado de la ruta principal, pero el GPS ya no funcionaba, mostrando solo un mapa en blanco. La batería de mi celular también se agotó inexplicablemente, dejándome incomunicado. «Tranquilo, solo es una mala racha», me dije a mí mismo, aunque la inquietud crecía. De repente, escuché un golpe en el remolque, como si algo hubiera caído sobre él. Miré por los espejos, pero no vi nada. Decidí detenerme en la siguiente área de descanso para revisar, pero esa área nunca llegó. Después de lo que parecieron horas de conducir por esa carretera interminable, vi una figura al costado del camino. Al principio pensé que era una señal de tráfico, pero al acercarme, me di cuenta de que era un hombre vestido con un uniforme de peaje. Estaba parado junto a la carretera, mirando fijamente hacia adelante, sin moverse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había razón para que alguien estuviera allí, en medio de la nada. Reduje la velocidad, pero cuando estuve lo suficientemente cerca para ver su rostro, me arrepentí. El hombre no tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida donde deberían estar sus ojos, nariz y boca.
Aceleré, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor desbocado. Pero a medida que avanzaba, comencé a ver más figuras al costado del camino. Todas eran iguales, hombres y mujeres, todos con uniformes de peaje, todos sin rostro. Se quedaban parados allí, inmóviles, observando sin ojos mientras pasaba. El miedo me invadió por completo. No podía seguir por esa carretera, pero tampoco podía dar la vuelta. Sentía que si me detenía, esas figuras vendrían por mí. «Maldita sea», grité, apretando el volante con fuerza, tratando de mantener la calma. El paisaje a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y las figuras se multiplicaban. El sonido del motor se apagó de repente, dejándome en un silencio aterrador. Solo el ruido de mis propios pensamientos resonaba en mi cabeza. No sé cómo, pero finalmente llegué a otra caseta de peaje. Esta era idéntica a la anterior, pero parecía estar en mejores condiciones. La barrera estaba levantada, y un hombre con un uniforme de peaje, esta vez con rostro, se acercó a la ventana de mi camión. «¿A dónde se dirige, amigo?», preguntó con una voz que sonaba extrañamente familiar. «Estoy perdido», respondí, la voz temblándome. «Solo quiero salir de esta carretera». El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ya casi llega, pero necesito el boleto». Recordé el boleto en blanco que había recibido en la primera caseta y se lo entregué. Él lo tomó y lo observó por un momento. «Bien, solo sigue derecho y estarás en tu destino en un momento». No tenía más opción que seguir sus instrucciones. A medida que avanzaba, la neblina comenzó a despejarse y el paisaje se volvió más claro. Pero algo estaba mal. Las montañas, los árboles, todo parecía más oscuro, más lúgubre. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. De repente, el camino terminó en un precipicio. Frené bruscamente, deteniéndome justo a tiempo. Frente a mí, solo había oscuridad, un abismo que parecía no tener fin. El miedo me paralizó. «¿Qué es esto?», murmuré, mirando a mi alrededor, buscando alguna explicación. Pero solo había silencio, hasta que escuché una risa baja y gutural. No era una risa humana, venía de todas partes, y a la vez, de ninguna. Miré el boleto que todavía tenía en mi mano, y esta vez había algo escrito. Solo una palabra, pero suficiente para helarme la sangre. «Infierno». No había vuelta atrás. Sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia el abismo, y aunque traté de resistir, no pude. El camión comenzó a moverse, como si tuviera vida propia, acercándome más y más al borde. En el último momento, antes de caer, la neblina me envolvió por completo y el mundo se desvaneció. Nunca encontraron mi camión ni a mí, solo el boleto en blanco que entregué en esa caseta de peaje, el último rastro de un trailero que se perdió en una carretera que no debería existir. Ahora, cada vez que escucho sobre un conductor que desapareció sin dejar rastro, me pregunto si también pasó por esa caseta, si también recibió ese boleto maldito, porque sé que no estoy solo. Otros han tomado ese desvío, otros han visto esas figuras sin rostro, y todos terminamos en el mismo lugar, un lugar que no es terrenal, un lugar donde el peaje es mucho más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Continuamos con otro aterrador relato. Pacto del trailero muerto. Es un relato que les hará pensar dos veces antes de tomar esas curvas peligrosas en la carretera. ¿Alguna vez han escuchado sobre pactos con lo desconocido? Pues este suscriptor lo vivió de primera mano en una noche, donde la neblina no solo ocultaba la carretera, sino también un oscuro secreto. Acompáñenme en este escalofriante viaje y descubran qué sucede cuando haces un pacto que no puedes romper. Llevo mucho tiempo recorriendo las carreteras de México. Desde joven, supe que mi destino estaba en los caminos largos y solitarios,
transportando cargas a través de desiertos, montañas y selvas. Mi padre fue trailero, y su padre antes que él también lo fue. El volante y el asfalto forman parte de mi sangre, y la vida de la carretera es todo lo que he conocido. He visto de todo, desde accidentes mortales hasta paisajes que te dejan sin aliento. Pero nada me preparó para lo que viví aquella noche. Un encuentro que jamás podré olvidar, ni aunque pasen otros 20 años al volante. Aquella experiencia me hizo cuestionar lo que creía saber sobre la vida y la muerte, sobre lo que es real y lo que no lo es. A veces, en los momentos más oscuros de la noche, cuando estoy solo en medio de la nada, puedo sentir esa presencia, como si todavía estuviera conmigo. Y es que, cuando haces un pacto con lo desconocido, es difícil escapar de las consecuencias. Todo comenzó en una noche como cualquier otra. Había salido temprano de la Ciudad de México, rumbo a Monterrey, con una carga de productos electrónicos. El clima estaba despejado, el motor de mi camión rugía como una bestia, y la carretera se extendía ante mí, como una serpiente interminable. Hice algunas paradas rápidas para repostar combustible y comer algo ligero. Nada fuera de lo común, hasta que llegué a uno de esos tramos de carretera que incluso los conductores más experimentados evitan al caer la noche. La curva conocida como la curva del diablo ha sido escenario de muchos accidentes fatales a lo largo de los años. Es un giro pronunciado, mal diseñado, que se encuentra justo al final de una pendiente pronunciada. Si no la tomas con la precaución adecuada, es fácil perder el control y salir volando hacia el abismo. Esa noche, mientras me acercaba a la curva, la neblina empezó a espesarse, reduciendo mi visibilidad casi a cero. Reduje la velocidad, manteniendo ambas manos firmemente en el volante. El sudor comenzó a perlar mi frente, y un mal presentimiento me recorrió la espalda. Justo cuando estaba por tomar la curva, vi las luces de un camión en mis espejos laterales. Parecía que otro trailero venía detrás de mí, acercándose rápidamente. El camión se emparejó conmigo, y el conductor me hizo señales con las luces. Pensé que tal vez había algo mal con mi camión, así que reduje la velocidad y me orillé a un lado. El otro camión hizo lo mismo, deteniéndose justo detrás de mí. Bajé de la cabina, encendiendo una linterna, y caminé hacia el otro vehículo. El conductor, un hombre mayor con una barba canosa y ojos cansados, bajó de su camión. Me saludó con un gesto amigable y me preguntó si todo estaba bien. «Parece que te vi titubear en la curva. ¿Necesitas ayuda?», preguntó con una voz ronca, pero amable. Le expliqué que la neblina estaba tan densa que apenas podía ver la carretera. «No te preocupes, conozco este tramo como la palma de mi mano. Si quieres, puedo guiarte hasta que salgamos de esta zona peligrosa». Dudé por un momento, pero la idea de tener a alguien que conociera bien el camino me hizo sentir más seguro. Asentí, agradeciéndole por su ofrecimiento. Nos subimos a nuestros camiones y él tomó la delantera. Su camión tenía unas luces traseras poderosas que iluminaban el camino a pesar de la neblina. Conforme avanzábamos, sentí que la tensión en mis hombros disminuía un poco. El otro trailero parecía saber exactamente cómo tomar cada curva, cómo acelerar y frenar en los momentos precisos. Era como seguir a un maestro en una coreografía perfectamente ensayada. Después de unos 20 minutos, la neblina comenzó a disiparse y el camino se hizo más recto y fácil de manejar. El otro trailero disminuyó la velocidad y se orilló al costado de la carretera. Yo hice lo mismo y ambos bajamos de nuevo. «Gracias, compañero. No sé qué habría hecho sin tu ayuda», le dije sinceramente. El hombre asintió, pero su expresión se tornó más seria. «Ahora que te he ayudado, necesito que cumplas con algo», dijo en un tono que me puso los pelos de punta. Lo miré confundido, pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería, sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. «Necesito que entregues esto por mí. Es algo que no pude hacer en vida, y ahora estoy atrapado hasta que alguien cumpla con mi último deseo.
En ese momento, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Miré el sobre, notando que estaba viejo y desgastado, como si hubiera estado guardado por mucho tiempo. Cuando levanté la vista para preguntar más, el hombre ya no estaba. Miré a mi alrededor, confundido, pero no había rastro de él. Su camión seguía ahí, pero el conductor había desaparecido. Un miedo irracional se apoderó de mí. ¿Acaso había estado hablando con un fantasma, con un hombre muerto? Recordé todas las historias que había escuchado sobre esa carretera, sobre los traileros que habían perdido la vida en accidentes fatales, y cómo algunos de ellos nunca habían dejado de conducir, incluso después de la muerte. Me quedé parado allí, sosteniendo el sobre, sin saber qué hacer. Mi instinto me decía que lo tirara y me alejara lo más rápido posible, pero algo me obligó a guardarlo en mi chaqueta. Regresé a mi camión, con las manos temblorosas, y continué mi viaje. Durante los días siguientes no podía dejar de pensar en ese encuentro. Mis sueños estaban plagados de imágenes del hombre, de su camión y del sobre. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, abrí el sobre. En su interior había una carta escrita con una caligrafía antigua, casi ilegible. La carta hablaba de un pacto, de una promesa hecha en vida, pero nunca cumplida. El hombre había hecho un pacto con una fuerza oscura para salvar su vida en una situación desesperada. A cambio, debía entregar algo, pero nunca pudo hacerlo. Su alma quedó atrapada, condenada a vagar por la carretera hasta que alguien más cumpliera su parte del trato. El nombre del destinatario estaba escrito en la parte inferior de la carta, junto con una dirección en un pequeño pueblo a las afueras de Monterrey. El peso de la responsabilidad cayó sobre mis hombros como una losa. ¿Debía cumplir con ese pacto? ¿O debía deshacerme de la carta y olvidar todo lo que había pasado? Finalmente decidí que no podía ignorarlo. Si lo que decía la carta era cierto, y ese hombre estaba atrapado entre la vida y la muerte, era mi deber ayudarlo a encontrar paz. Llené el tanque de mi camión y me dirigí hacia el pequeño pueblo que aparecía en la dirección. Cuando llegué, el ambiente del lugar me hizo sentir incómodo. Parecía que el tiempo se había detenido allí. Las casas eran viejas, con la pintura descascarada, y la gente me miraba con desconfianza mientras pasaba. Finalmente encontré la dirección. Era una casa pequeña, apartada del resto, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz del sol. Toqué la puerta y esperé. Una mujer mayor, con el rostro marcado por las arrugas del tiempo, abrió la puerta lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la carta que sostenía en mi mano. Sabía que algún día vendría alguien con esa carta, dijo con voz temblorosa. Él hizo un pacto que no debía haber hecho, y su alma ha pagado el precio por ello. La mujer me invitó a entrar, y mientras tomábamos un café en su pequeña cocina, me contó la historia completa. El hombre había sido su esposo, un trailero que siempre había vivido al límite. En un momento de desesperación, cuando su vida estuvo en peligro, hizo un pacto con una entidad oscura, prometiendo entregar su alma a cambio de sobrevivir a un accidente terrible. Pero, por alguna razón, nunca pudo cumplir con su parte del trato. Murió poco después en otro accidente, y desde entonces su espíritu había estado vagando, buscando a alguien que completara su misión. Ahora que has traído la carta, él podrá descansar en paz, dijo la mujer, secándose las lágrimas. Pero tú has tomado parte de ese pacto al aceptar entregarla. Me quedé en silencio, asimilando lo que la mujer había dicho. El peso de sus palabras cayó sobre mí con fuerza. Sentí una presencia en la habitación, como si el espíritu del hombre estuviera allí, observando, esperando. ¿Qué significa eso para mí?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. La mujer me miró con tristeza, como si ya hubiera conocido el destino que ahora me esperaba. El pacto no se rompe, solo se transfiere.
respondió la mujer con voz grave. Al aceptar llevar la carta, has asumido la responsabilidad que él no pudo cumplir. Ahora, la oscuridad que lo seguía también te sigue a ti. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar esas palabras. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso, más opresivo. La idea de estar vinculado a un pacto tan siniestro me aterrorizaba, pero también sabía que no había marcha atrás. No podía simplemente deshacerme de la carta o ignorar lo que había pasado. Algo más grande y más oscuro estaba en juego. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, con la esperanza de que hubiera una forma de liberarme de esa carga. La mujer negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza profunda. No hay forma de deshacer el pacto, pero quizás puedas encontrar una manera de cumplir con la deuda que él dejó pendiente. Debes descubrir lo que realmente prometió y asegurarte de que se cumpla. Salí de aquella casa con el corazón pesado, sintiendo que una sombra invisible se cernía sobre mí. Durante los días siguientes, cada kilómetro que recorría en mi camión se sentía como una marcha hacia lo inevitable. No podía escapar de la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Con el paso del tiempo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Al principio eran pequeños detalles. Las luces del camión parpadeaban sin razón. El motor fallaba en momentos críticos y a veces escuchaba susurros en la radio, como si alguien tratara de comunicarse desde el otro lado. Cada noche, mis sueños se llenaban de imágenes del trailero muerto, su rostro pálido y sus ojos vacíos, pidiéndome que cumpliera con el pacto. Intenté seguir con mi vida, ignorando esos incidentes, pero fue inútil. La oscuridad que había heredado se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Un día, mientras conducía por una carretera solitaria en medio de la noche, un fuerte golpe sacudió el camión. Pensé que había chocado con algo, pero al revisar, no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, al volver a la cabina, encontré algo que me heló la sangre. El sobre, que había dejado en la casa de la mujer, estaba de nuevo en el asiento del copiloto. Era como si el pacto no quisiera dejarme ir. Fue entonces cuando entendí que debía hacer algo. Recordé las palabras de la mujer. Debes descubrir lo que realmente prometió y asegurarte de que se cumpla. Sabía que no podría hacerlo solo, así que decidí regresar al pueblo, en busca de más respuestas. Cuando llegué, el lugar parecía más sombrío de lo que recordaba. Las calles estaban desiertas, y un silencio sepulcral lo envolvía todo. Fui directamente a la casa de la mujer, pero cuando toqué la puerta, nadie respondió. Empujé suavemente, y la puerta se abrió con un chirrido. La casa estaba vacía, como si nadie hubiera vivido allí en años. Desesperado, revisé cada rincón, buscando alguna pista que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando encontré un diario antiguo, oculto bajo una tabla suelta del suelo. Las páginas, amarillentas por el tiempo, relataban la historia de un hombre que había hecho un pacto con la muerte para salvar su vida en un accidente. El precio a pagar era entregar una vida en su lugar, pero él nunca lo hizo. Mi mente comenzó a atar cabos. El hombre debía haber entregado a alguien más, pero murió antes de cumplir con su parte. Ahora, ese peso recaía sobre mí. No podía soportar la idea de condenar a alguien inocente para salvarme. Sabía que debía encontrar una solución, una forma de romper el ciclo sin tomar la vida de otra persona. Pero la oscuridad que me perseguía no tenía piedad. Cada día, las manifestaciones se hacían más intensas, sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros en la oscuridad y la constante sensación de que alguien o algo estaba conmigo en la cabina del camión. Una noche, mientras conducía por un tramo desolado de carretera, sentí un frío intenso invadir la cabina.
El motor del camión comenzó a fallar y la radio se encendió sola, emitiendo un sonido distorsionado que se transformó en una voz grave y aterradora. «Es hora de pagar la deuda», susurró la voz, resonando en mi cabeza como un eco infernal. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener el control del camión. La carretera parecía alargarse interminablemente frente a mí, y la neblina se cerraba alrededor, oscureciendo mi visión. En ese momento, algo se apareció en medio de la carretera, una figura humana, vestida de negro, que se interponía en mi camino. No había tiempo para frenar. Cerré los ojos esperando el impacto, pero cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. El camión se detuvo en seco, el motor se apagó, y todo quedó en un silencio sepulcral. Respirando con dificultad, salí de la cabina y caminé unos metros adelante. No había nadie, ni rastro de la figura, pero en el suelo, en medio de la carretera, encontré una cruz de madera clavada en el asfalto, como una señal macabra. Fue entonces cuando lo entendí. La única forma de romper el pacto era sacrificarme. Debía ser yo quien pagara la deuda, entregando mi vida para liberar al trailero muerto de su condena. Regresé a la cabina, con la determinación de cumplir con mi destino. Encendí el motor y aceleré, dirigiéndome hacia la curva más peligrosa que conocía. El camión rugió con furia mientras me acercaba al borde del abismo. Sentí la presencia del trailero muerto a mi lado, como una sombra oscura que me envolvía. Justo antes de llegar al borde, cerré los ojos y pronuncié una oración en silencio. Pedí perdón por lo que estaba a punto de hacer y esperé el impacto. Sin embargo, cuando abrí los ojos de nuevo, no estaba en el abismo. El camión estaba estacionado al borde de la carretera y todo a mi alrededor estaba en silencio. El motor se había apagado y el sobre que había atormentado mis días y noches ya no estaba en la cabina. Miré a mi alrededor, confuso, tratando de entender qué había pasado. Entonces lo vi, de pie junto a la carretera, el trailero muerto. Ya no tenía esa apariencia fantasmal. Parecía más joven, más vivo, y sus ojos reflejaban una paz que antes no había visto. «Gracias», dijo simplemente, antes de desvanecerse en la neblina. Me quedé allí, en silencio, sin saber si todo había sido real o solo un producto de mi mente agotada. Pero una cosa era segura, el pacto se había cumplido. El trailero muerto había encontrado la paz, y la sombra que me había seguido durante tanto tiempo había desaparecido. Desde esa noche, nunca más volví a experimentar nada fuera de lo común en la carretera, pero cada vez que paso por la curva del diablo, recuerdo lo que viví y el precio que estuve dispuesto a pagar. La vida de un trailero está llena de desafíos y peligros, pero algunos pactos no deberían hacerse nunca, porque la deuda que generan puede ser más alta de lo que uno está dispuesto a pagar.